Bueno, en este video vamos a ver los cambios post-mortem que se producen, es decir, los cambios que se producen después de la muerte del animal. Por definición, los cambios post-mortem son todos aquellos cambios que surgen en el cuerpo del animal una vez que éste ha muerto y van a surgir una serie de nuevas alteraciones morfológicas. Muchas veces estas alteraciones nuevas lo que nos va a llevar es a enmascarar cuáles son las verdaderas lesiones o alteraciones que sufre el animal. Por lo tanto, es muy importante saber el tiempo de muerte del animal para poder determinar si estas alteraciones fueron ante-mortem o post-mortem. Generalmente estos cambios que se producen, estos cambios post-mortem, son producidos por la biodegradación orgánica de las células de los tejidos. A medida que las células van muriendo, estas generalmente producen enzimas y contienen enzimas en su interior que una vez muertas las células, estas mismas enzimas degradan las células y los tejidos circundantes, lo cual produce una mayor destrucción y una alteración de los tejidos. En general, estas alteraciones muchas veces nos enmascaran, nos hace confundir las verdaderas alteraciones o las lesiones producidas antes de la muerte, a diferencia de las causadas por la muerte del animal. Para saber, para tener en cuenta que el animal realmente esté muerto, vamos a tener en cuenta un montón de signos que nos van a indicar esto. Vamos a tener signos circulatorios que, como ya dijimos anteriormente, el animal ni bien se muere, lo que sucede es que va a haber un cese de la circulación sanguínea, es decir, se detiene el corazón, se detiene toda la circulación sanguínea dentro de los vasos, como ya habíamos dicho anteriormente, y se produce la coagulación de la sangre, e incluso hasta dentro del corazón. Vamos a encontrar, si nosotros podemos llegar a tomar el pulso, vamos a ver que el pulso está ausente. Si tomamos la tensión arterial, vamos a ver que no hay tensión arterial, esta va a estar en cero. A la auscultación vamos a ver que no se escuchan los ruidos normales que se escucha en el animal cuando está vivo, que son los latidos cardíacos, la contracción de aurículo y ventrículo, sino vamos a escuchar un silencio que se llama silencio auscultatorio. Si hacemos un electrocardiograma, vamos a encontrar un trazado horizontal, es decir, una línea sin los movimientos típicos de las contracciones de aurículo y ventrículo que se van a dibujar en un electrocardiograma. En cuanto al aparato respiratorio, va a haber ausencia de movimientos respiratorios, por lo tanto no va a haber movimiento de la caja torácica, no va a haber expansión y contracción de la caja torácica, o sea, como que está inhalando el animal y exhalando, ni tampoco movimientos abdominales como nos puede llegar a evidenciar que el animal esté respirando. Otra cosa que podemos hacer para evaluar si el animal respira o no es colocar un espejo frente de los hollares o nariz en el caso del perro o gato y ver si estos empañan el espejo, que normalmente con la respiración esto sucede porque el aire sale con vapor. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver o evidenciar ausencia de movimientos y de reacciones. Por un lado, va a haber inmovilidad, insensibilidad. Esta insensibilidad muchas veces ya van a ver que se puede utilizar para ver si un animal tiene parálisis, como ser un perro atropellado, un gato. Lo que se hace es clavar muy poco profundo una aguja o pincharlo, como normalmente se dice, en el miembro, y si el animal tiene sensibilidad, lo primero que va a hacer va a tratar de moverse y de reaccionar a ese pinchazo que nosotros le damos. Pero en caso que haya parálisis o el animal esté muerto, no vamos a tener esa sensibilidad. Arreflexia, es decir, no vamos a tener ningún tipo de reflejo. En este caso, el más fácil para evidenciar y lo hacemos más pronto es el reflejo palpebral,
o corneal, que al tocar la córnea con nuestros dedos vamos a ver que el animal no parpadea. Es otro indicio de que el animal está muerto. Por supuesto, pérdida total de la conciencia, y el electroencefalograma va a ser igual que el electrocardiograma, ya que este va a ser isoeléctrico, es decir, nos va a trazar solamente una línea, es decir, que no hay actividad eléctrica en el sistema nervioso. Por lo tanto, nos va a determinar que el animal está muerto. Entonces, para resumir un poco todo esto, cuando se produce la muerte del animal, lo que va a suceder que hay en el interior de esto reacciones químicas y físicas, las cuales se producen normalmente por las diferentes bacterias, la acción de las enzimas de los tejidos, que nos lleva a los cambios post-mortem. Estos cambios post-mortem, en definitiva, son todos cambios de autólisis y de heterólisis que se producen dentro del animal. Y a medida que va pasando el tiempo, y depende de unos cuantos factores, vamos a llegar finalmente a la putrefacción del cuerpo del animal. Los órganos que más rápido sufren cambios después de la muerte es la médula adrenal y el sistema nervioso central. Estos, por su labilidad, son tejidos que son muy blandos, muy lábiles, y entonces son los primeros que se van a degradar. También tenemos el tracto digestivo, que tiene una muy alta carga bacteriana, por lo tanto van a comenzar estas bacterias a producir enzimas, se van a reproducir, porque ya en este caso no van a tener, al estar el animal muerto, el sistema inmune que le esté frenando todo el desarrollo de estas bacterias, entonces se descontrola y producen gran cantidad de enzimas y se reproducen y necesitan nutrientes. Por lo tanto, van a empezar a degradar todo el tracto digestivo rápidamente. Y el hígado y riñones, por continuidad con estos órganos, también se van a degradar muy rápidamente. No es así con órganos que son más resistentes, por ejemplo, la piel. Imagínense la piel de un bovino, una piel gruesa, está en contacto con el aire y la degradación va a llegar mucho más tarde y más resistente. En el caso de los huesos, tengan en cuenta que el hueso, en definitiva, es una matriz de calcio y fósforo que en su interior contiene las células, que las células muchas veces se van a degradar rápidamente, pero esta matriz de calcio y fósforo tarda mucho más y perdura más en el tiempo. Y el tejido fibroso, tanto tendones como ligamentos, por sí, al ser fibrosos, lo que sucede es que tarden más en degradarse y sufrir cambios. Todos estos procesos, estos cambios por post-mortem, va a haber factores que alteran el tiempo de aparición de estos cambios post-mortem. Significa que estos cambios post-mortem pueden aparecer más rápido o pueden retardarse mayor tiempo y empezar mucho tiempo después. ¿De qué va a depender todo esto? Va a depender del tiempo transcurrido, principalmente entre la hora de la muerte y el examen post-mortem. O sea, desde que el animal se murió y nosotros llegamos a estar al lado del animal. Cuando más tiempo pase, mayores van a ser los cambios que se produzcan en el animal. Esto representa unas variables más importantes, porque es como le decía recién, cuando más nos alejemos del momento de la muerte, más cambios vamos a tener. Todos estos cambios están muy relacionados a la temperatura y a la humedad ambiental. Todo esto condiciona la velocidad de desarrollo y el momento en que se producen estos cambios post-mortem. ¿Por qué? No es lo mismo que se nos muera un animal el 2 de enero, con la temperatura que hay, temperatura ambiente y la humedad, que se nos muera el 2 de julio, en pleno invierno. ¿Qué pasa? Estos cambios se van a aumentar o se van a producir más rápido cuando más tiempo tarde el cadáver en enfriarse.
¿Por qué? Pues en verano vamos a tener mayor temperatura ambiental, lo cual hace que la temperatura le sea muy adecuada a las bacterias para poder reproducirse, para multiplicarse exponencialmente, degraden los tejidos, actúen las enzimas, pues son las temperaturas ideales para que éstas actúen. Entonces, estos procesos de degradación y los cambios post-mortem que trae aparejado van a ser mayores. Que en el caso que sea en un invierno, como les dije recién, el 2 de julio, ¿qué pasa? Se enfría rápidamente el cadáver, no tienen temperatura adecuada ni las bacterias ni las enzimas para actuar, se reproducen menos las bacterias, entonces todos estos cambios van a aparecer mucho más tarde. Todo esto, digamos, estos cambios post-mortem, ¿en qué casos no nos van a ser tan importantes? Cuando nosotros hacemos la eutanasia. Cuando nosotros hacemos la eutanasia, le quitamos la vida al animal y paso seguido, automáticamente comenzamos a hacer la necropsia. Por lo tanto, no le damos tiempo a la aparición de los cambios post-mortem. Ese es serían los casos en los cuales no influiría los cambios post-mortem, porque todos los cambios que se produjeron fueron antes de la muerte. Algunos cambios nos van a aparecer en forma escalonada, no es como lo describimos antes, no es tan matemático que a tal hora este, a tal hora lo otro. Muchos cambios, como depende de temperatura, humedad, época del año, dónde está el animal muerto, todo esto pueden aparecer estos cambios en forma escalonada, otros harán en forma simultánea, pueden tardar más tiempo, menos tiempo. Esos tiempos que yo les puse anteriormente son tiempos aproximados y los cambios también haciendo cierta correlación con los casos humanos. Y otros cambios que se produjeron van a ir desapareciendo con el transcurso del tiempo. Uno de ellos es el rigor mortis, que lo tenemos en un determinado momento, y después este rigor mortis desaparece. ¿Cómo influye la temperatura y la humedad ambiente? Son dos factores claves para este proceso de la digestión enzimática. Es decir, como les decía recién, si hace mucho calor o alta temperatura ambiente, esta digestión enzimática se va a producir más rápidamente y con mayor medida por la reproducción de las bacterias y por la alteración de los tejidos que van degradando. La actividad metabólica con más temperatura de las bacterias se va a ver beneficiada, entonces vamos a tener más actividad metabólica, mayor producción de enzimas que van a degradar mayor cantidad de tejido, se van a reproducir muy bien las bacterias porque van a encontrar de los tejidos adyacentes que ellas mismas han destruido el alimento, la energía que necesitan para producir, para poder reproducirse. También hay que tener en cuenta el movimiento del aire ambiental, tiene un impacto directo sobre la tasa de pérdida calórica. Es decir, si nosotros tenemos un animal en el campo en el cual hay movimiento de aire, o sea, viento llamado, va a hacer que en la superficie el animal se deshidrate más rápidamente y pierda calor más rápidamente. No es lo mismo que un día sereno sin aire que un día aunque haya calor, que un día con viento, que esto nos ayuda un poco a enfriar el cadáver. Las temperaturas altas, en conjunto con la humedad ambiental, es lo que les decía recién, aumenta mucho la acción enzimática y favorece la actividad bacteriana y el resto de la flora y fauna cadavérica que bacterias nuevas que eran saprófitas, ahora se van a reproducir ya que el animal no cuenta con el sistema inmune que esté frenando, porque, ¿qué es? A ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué nos permite a nosotros estar vivos? A lo mejor se van a dar cuenta. Yo les aconsejaría que acá paren el video y pónganse a pensar un poquito por qué estamos vivos. Si pensaron por qué estamos vivos, es porque el sistema inmune lo permite. El sistema inmune está continuamente
peleando contra bacterias y virus, bueno, todo lo que nos